frutos producidos por el hombre. El objetivo de esta semana, diferenciar los conceptos designio de Dios, libre albedrío, destino, suerte, etcétera, e identificar cómo se relacionan con el desarrollo de la vida del hombre. ¿Usted por qué está aquí? Por cosas del destino. No, eso no existe. Es un invento del diablo para que la gente diga, yo para qué me esfuerzo si no puedo cambiar nada, porque lo que va a pasar, pasa. Lo que tenía que suceder, sucede. Eso no es de Dios. En Efesios 1 dice la palabra del Señor en versos 11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad, lo que Dios tiene decidido, lo que Él quiere, lo que Él anhela, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios? Que seamos para alabanza de su gloria. No es para ir al infierno, eso es lo que Dios quiere, pero no nos va a torcer el brazo. Nos ruega inclusive, nos muestra cosas, pero depende de lo que nosotros decidamos. Ayúdenme a leer ese cuadro, ¿qué pasó ahí? Están regalando ese perrito, hermano. ¿Por qué se ríen? Pudiera ser que alguien rasgó el mueble y puso al perrito y le tomó la foto para que no lo inculparan. Pudiera ser, ¿cierto? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿realmente es un perro malo? Supongamos que fue el que rasgó todo eso. ¿Es un perro malo? Como para darle una palera y medio matarlo. Mire cómo me dañó el mueble de 2 millones. ¿Para qué deja un perro en un apartamento solo, aburrido todo el día, con un mueble tan fino? Y un perro que tiene que afilarse las uñas y que le gusta afilar los colmillos y que es juguetón. De pronto más malo el que lo encerró ahí. Déjelo que corra en el campo. Ay, pero es que mi mascota. Bueno, aprécielo. Pónganlo en una jaula de oro, pero es jaula al fin de cuentas. No tiene más que unos métricos para moverse. Y usted quiere que esté acostadito todo el día y que el gatico ni siquiera se vaya por los tejados. Entonces, ¿qué podemos decir de ese perro? ¿Es bueno o es malo? Vamos a estudiar un poquito cómo se da el movimiento de las plantas y de los animales. ¿Las plantas se mueven? ¿Usted podría encontrar un eucalipto que estaba sembrado aquí por allá? No, no tienen trasladación, ¿cierto? No se pueden trasladar. Porque para eso es la raíz, para que no se trasladen. Pero él se puede mover, dependiendo de qué. Bueno, del aire, muy bien. Pero hay cosas en donde se mueven y no es por el aire. Y no podemos decir, qué planta tan mala, mire lo que hizo. Los tropismos es la forma como nominan el movimiento que tienen las plantas. Por ejemplo, se habla de fototropismo, es moverse hacia el sol, hacia la luz. ¿Por qué lo hacen las plantas? Usted la siembra aquí cerca de la ventana y al tiempo se da cuenta que las hojitas y todo se fue acercando a la ventana porque está necesitando la luz para hacer la fotosíntesis. Entonces nadie le dijo, pégese a la ventana. Pero ella se mueve buscando la luz porque gracias a Dios las puso así para que puedan buscar ese ingrediente tan importante para la fotosíntesis. Nosotros, por ejemplo, tenemos también un reflejo y es que nuestros ojos se dirigen hacia la luz. Yo estoy aquí, prenden una lámpara allá y mis ojos se quieren ir para allá. Yo puedo decirle que no, pero ellos se quieren mover hacia allá. Gracias a Dios, porque cuando alguien queda como los de Marruecos fue, que el terremoto, y que quedan por allá sepultados, ven un poquito de luz y los ojos lo guían, porque se dirigen solitos para allá. No nos toca hacer esfuerzo. Usted va manejando, viene un carro y sus ojos se quieren ir a ver las farolas del carro.
Pero usted tiene que forzarse a mirar aquí para que no lo encandelille y ver que no se monte al andén, porque los ojos solitos se mueven para allá. Bueno, las plantas se mueven porque están buscando algo que necesitan. El fototropismo que buscan, luz. En el geotropismo, buscando la tierra, noten que ahí se nota en esa matica que a medida que fue creciendo, la radícula se fue hacia la tierra y la plúmula se fue hacia arriba a buscar la luz. Brotaron de allá, se hundió la raíz y comenzó a salir una ramita hasta que comenzó a volverse un tallo y se volvió una mata que tiene hojas y follaje para recibir la luz, mientras la raíz profundizó para conseguir los nutrientes del suelo. ¿Qué tal que se floretearan la raíz y las hojas? Y la raíz para afuera y las hojas para adentro. ¿Dónde encuentra luz? Y las raíces no tienen clorofila, no pueden hacer fotosíntesis. Entonces la planta, pues lástima. Si la siembran al contrario, la pepita debiera estar así y la sembraron así, entonces ¿qué hace ella? Con el mango se puede hacer el ensayo. Después de que lo siembra, si lo puso al contrario, la radícula que debiera haberse sembrado para que se vaya facilito hacia abajo, va a querer salir hacia arriba y la plúmula hacia abajo. Pero como ellas tienen su tropismo, entonces se tuercen y la raíz salió pero se hunde y la otra salió pero se levanta. Si la siembran al derecho es más fácil para la planta, no tiene que nacer siendo contorsionista. Entonces los tropismos, el geotropismo, se habla de positivo cuando busca la tierra y negativo cuando se aleja de ella. Busca el centro de la tierra y no es solamente por la gravedad, sino que está tratando de encontrar agua. El hidrotropismo hace que la raíz se acerque a una fuente de agua. Este experimento lo hicieron con una mota de algodón húmeda, un frijolito, y cuando comenzó a salir la raíz, entonces esa radícula se fue acercando al agua como para decir, aquí encontré agua. Si no lo hubieran puesto, se pone a buscar de para abajo, pero le hicieron trampa y la hicieron buscar porque está mirando agua. Hay otros tropismos, movimientos de las plantas, que ellas no programan. Dios las diseñó así. Y si no fue el Señor, lo que dicen algunos no fue la evolución que en su sabiduría, pero creo que es mejor atribuirle el propósito del diseño a un Dios inteligente y no a una evolución que no tiene inteligencia, ¿no? Por ejemplo, ¿han visto la dormidera? ¿Qué pasa cuando la tocamos? Se agacha. ¿Y para qué hace eso? Para subsistir, porque cuando siente que los cascos de la vaca se están acercando, ella... y la vaca ya no ve una mata interesante y no se la come. Se fue la vaca y no es que esté mirando, ya se fue, arriba. No, son sus tropismos y ahí demora un rato. Usted va y la toca y ella se agacha. Y gana y yo levántese para tocarla otra vez. Y ella no lo está oyendo, pero ahí se queda hasta que pasa el peligro, ¿no? Como le pasa a la zarigüeya que cuando se siente perseguida, se echa como muerta, queda que ni respira. Y el animal, el coyote, vi un video de eso, el coyote viene y con el hocico la mueve y se va todo aburrido. Y después de un rato reacciona y porque no puede correr tan rápido como el coyote, pero lo despistó haciéndose la muerta. Es que las zarigüeyas son bien inteligentes, astutas. No, Dios le puso un diseño para que se cuidara de los coyotes. ¿Por qué el armadillo no tiene que hacer eso? Infartado. Porque él se enrolla y ¿quién lo toca? Se enrosca y así venga una serpiente ahí alguna vez vi también un video de una serpiente que le manda el mordisco al armadillo y creo que salió con más dientes porque esa caparazón es muy dura. No es que el armadillo es inteligente y logró fabricarse esa coraza. No, Dios tiene un propósito. Aquí hay otro tropismo que dicen, ay no, pobre mosquita, esa es una planta carnívora. Y ella está ahí, abierta, con un almíbar muy delicioso, y cuando la mosca dice, uy, dulcecito, y se mete ahí, ella no se cierra inmediatamente, pero de pronto, y la dejó atrapada.
y vaya a ver si la deja salir. ¿Por qué lo hace? Porque como está en un terreno donde no hay nutrientes, le toca atrapar cualquier insecto para poder tener material orgánico con el que pueda subsistir. Y hay de varias clases, hay unas que parecen un capuchón y tienen un líquido en el fondo de ese capuchoncito, y hasta ratas han caído ahí y ya no pueden salir, porque es bien profundo, y quedan allá en ese almíbar, y ese es el jugo gástrico que los digiere, y la planta pues sobrevive. ¿Malos o astutos? ¿O es un diseño de Dios? Si Dios lo diseñó, entonces no es malo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos porque pensamos que esas plantas son como nosotros. Hay que aprender de ellas, sí, está bien, estamos aprendiendo de la vida. ¿Qué ocurre con los animales? El instinto animal es un conjunto de actos para cumplir un objetivo determinado a través de ciertos comportamientos. Este instinto no proviene de un largo proceso de aprendizaje con ensayo-error, sino que es algo innato o heredado. Yo les contaba alguna vez que un psicólogo de esa escuela psicología comparativa, que comenzó a hacer experimentos con animales para trasladarlos a la conducta del hombre, entonces hizo un experimento con pollitos y paticos. La parte crucial que vamos a mencionar hoy es que a las dos avecitas las puso en la misma incubadora, huevos de pata y huevos de gallina. Y cuando salieron, entonces lo primero que vieron unos y otros fue una caja que se movía con una apariencia como de ave, no era tan definida, pero dentro había un sonido, era la voz del psicólogo que les decía: vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y lo primero que se mueve y que emite sonido, el animalito lo identifica como mamá. Y entonces aprendieron que esa es mi mamá. Y cuando él iba caminando y se movía y les decía: vamos, 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 ahí iban por entre los pies de él, caminando con él, siguiéndolo como una bandadita de esas sigue a la gallina o a la pata. La gallina tenía sus pollos, ¿sí? Y a una gallina le puso lo mismo, huevos de pata y huevos de pollo. Cuando ella los sacó, pues todos eran sus hijos y ella era la mamá de todos. No se notaba mucho que usted tiene las patas raras, ellos no se daban cuenta. Y resulta que cuando llegaron a la playa, pues a un lago, a la orilla, entonces él se sentó y sus pollitos y sus paticos se pusieron a dar vueltas al lado de él. Pero los paticos de la gallina y los de él no se quedaron ahí, sino que al agua, patos. Él pues sabía que los patos no se ahogan, pero la gallina no. Y esa gallina saltaba y se movía. ¿Y por qué? Porque ella no podía meterse a sacar sus pollos. No sabía que eran patos, ¿no? La pregunta es: ¿quién les enseñó a los patos que ellos podían nadar si la mamá no los matriculó en el SENA? Ella no hizo nada por enseñarles. ¿De dónde salieron con eso? Eso es innato, lo tienen en su genética, ahí está. Y actúan porque para ellos ese es su medio. Mostraron un gavilán sobrevolando y los pollitos corrieron a meterse debajo de la gallina y debajo del psicólogo, allá buscando protección porque sintieron que eso es un peligro. Los paticos siguieron nadando sin problema. ¿Quién les enseñó que en el agua no los ataca? Eso es información innata, la tienen ahí. Y eso es lo que dice: nadan por instinto, hacen eso por instinto. Es decir, que son comportamientos que asumen y no es que lo aprendieron, sino que es como un resortico que le pusieron por dentro, el diseño que Dios les puso a ellos. Por eso el Señor nos invita a comparar nuestro comportamiento con el de los animales para aprender de ellos. No que nos volvamos hormigas o nos volvamos osas, ¿no? Pero sí nos da una idea de cómo debiera ser nuestra visión de la maternidad. Miren lo que dice en 2 Samuel 17:8. Son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Total, que esa gente que describe el profeta dice: estos son un peligro. ¿Y de dónde sacamos eso? En Proverbios 17
12 dice la palabra: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Nos va mejor con una osa. Y es un animal que por un cachorro, ¡ay, Dios mío! ¿Qué la mueve? El instinto maternal que ella tiene, cuidarlos. Mientras que otros animales que criaron, los tuvieron y se fueron, ahí los dejaron. No tienen para nada que cuidarle. ¿Por qué? Porque no tienen problema. Los peces son así. Pero no, la osa mata y si toca se hace matar por sus cachorros. Y el Señor dice, cuidado que un necio es peor. Un fatuo en su necedad es más peligroso que una osa. ¿Por qué cuando se habla del león en la Biblia se dice algo como esto? El león fuerte como todos los animales que no vuelve atrás por nada. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Eso está en Proverbios 30:30. Y en Job 38:39 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? El león no está interesado en comer carroña. Si está joven y productivo, caza. Y lo que le sobre, ahí lo deja. No guarda para después. Él no usa nevera. Nosotros sí guardamos porque uno no sabe lo que venga. Él sabe que bueno, habrá una hambruna mientras cazo, pero algo consigo. En Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y comienza a decir, la cual no tiene capataz ni gobernador, pero en el verano prepara su alimento para el invierno. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? No nos está invitando a volvernos hormigas, pero a aprender de ellas. ¿Por qué? Porque ese instinto que tienen, como dicen Proverbios 30:25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Un ejemplo más insólito todavía. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Comienza así. ¿Por qué? Lo que tenemos ahí es una mantis religiosa. Resulta que cuando ella y el macho se aparean, ella le echa mano y se lo come, lo devora. Y uno dice, ¿por qué el macho es así de bruto? Sabe que se lo van a comer. ¿A qué se mete con ella? Pero es que él no puede evitarlo. Las hormonas de la fertilidad, las feromonas, lo ponen a ir, tiene que ir corriendo, porque el objeto sexual es muy fuerte y tiene que ir a aparearse. No como las abejas, que los zánganos se mantienen viviendo como zánganos, sin hacer nada. Pero cuando la reina sale en su vuelo nupcial, ellos salen detrás para fecundarla y que produzca más abejas, ¿no? Más huevos y más abejas. Aquí la mantis lo toma, esto necesita una reserva de proteínas, venga para acá, mijito, y se lo come, lo devora. Y entonces dicen Proverbios, después del texto que les leí, en Proverbios 6, el verso 20 y el verso 35. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El mantis religiosa no puede hacer nada, el instinto lo llevó. En cambio el hombre le dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre para que te guarden de la mala mujer. Y en Proverbios 7, 5 al 27, le leo una partecita. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento.
Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Iba caminando y una mujer le salió: ay, el marido no está, yo arreglé la casa, ay, venga, camina, como le dijeron a José, duerme conmigo. Y dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué deja ver esto? Que el Señor dice, pobrecita la mantis, el macho no puede hacer nada, pero usted no es un animalito. Entonces, si una mujer sale con todo ese atavío y con toda esa palabrería, no te dejes engañar, guarda el mandamiento de tu padre. Entonces hay algo que Dios nos muestra que dice, usted no se mueve por instintos. Sí tenemos instintos, supervivencia y otros, pero no nos movemos impulsados por los instintos. Tenemos un control que nos permite decir, no lo hago. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen, todo me es lícito, pero no me dejará dominar por ninguna. La acción de plantas y animales se desarrolla, ayúdenme a recordar, ¿con los qué? Tropismos, ¿quiénes? Las plantas. El girasol todo el día está siguiendo al sol. Y los animales con los instintos. Esos perros de pelea, pues instintivamente son así, pero el hombre los manipula para hacer shows, para montar espectáculos y ver cómo se destrozan. Y esa acción está orientada por ¿qué satisfacen ellos con sus acciones? Sus necesidades, supervivencia, apareamiento, alimentación. Entonces va y caza y se expone. ¿Por qué? Porque es que necesita comida y tiene que ir a buscarla. Entonces, ¿qué los mueve a ellos? La necesidad. Necesito agua y la matica se va a buscar agua. La hormiga necesita comida y no les tienen que decir, vaya rápido, traiga, recorte hojas. Van y vienen y traen y llevan y terminan almacenando en el hormiguero para cuando venga el invierno. Tienen comida suficiente. La acción del ser humano no obedece tanto a la necesidad, nos movemos más por el deseo, lo que yo deseo. Bueno, la acción del ser humano se orienta más por el deseo que por la necesidad. Es que yo deseo, yo quisiera tener deseo, pero no es lo único. Recuerden que algunas veces hablamos de los gigantes del alma, los impulsores de las acciones humanas. ¿Qué nos mueve a nosotros a actuar? Bueno, el deseo sí, claro que sí. Esa hamburguesa, yo quiero una hamburguesa. Hay unas tan ricas por allá en Chapinero Alto, vamos hasta allá. Y pasa calles peligrosas y todo porque una hamburguesa muy rica que me dijeron. Deseo. Pero además de eso, también tenemos la ira, ¿no? Recuerdan que algunas veces hemos hecho cosas por ira, ¿no? No moleste. Y después, el ojito, casi se lo reviento al niño. ¿Por qué lo hizo? ¿De malo para tratar de dejarlo por lo menos tuerto? No, la ira. ¿Y por qué algunos van a perseguir a otro carro porque lo cerró un poquito? Porque le sacó el genio, la ira. Y nos mueve de una manera tan fuerte que por eso él dice, quita la ira, desecha el enojo. El miedo también nos pone a actuar. ¿Por qué terminó una señora o 5 señoras trepadas sobre una mesa porque entró una cucaracha o un ratón? Está bien que sido que se entró una ballena, algo así, pero un ratón, con que le hagan, el ratón es el que sale a perderse. Pero, un ratón, eso es aprendido, eso no viene como un instinto. Porque cuando la niña estaba pequeñita y gritaban todos que hay que hacer, subir, trepar, porque ratón, ese animal tan terrible. Y hay personas que tienen fobia con las chinitas, con las lagartijitas chiquitas. Yo conozco una hermana que
Casi que sufre un síncope cada vez que ve una chinita, y queda paralizada. Un muchacho que había una cucaracha y estaba, y le dice la niña, la sobrinita chiquita, dice: tío, ¿se la mato? La niña no le veía problema, pero si la seguimos entrenando, finalmente ella aprende a tenerle miedo. El miedo es normal, es natural y no debemos perderlo. Otro psicólogo hizo un experimento poniendo a un niño entre dos mesas donde ha puesto un vidrio. Lo puso en esta mesa con un vidrio que iba de mesa a mesa. Es decir, las dos mesas cubiertas por el vidrio, pero había un espacio entre las dos mesas. Pero el vidrio estaba ahí cubriendo. Y el niño venía gateando sobre la primera mesa, como para ir a la segunda. Y mientras hubo mesa debajo del vidrio, el niño gateó. Cuando llegó a donde estaba el vacío, se quedó quieto. No siguió gateando. ¿Por qué? Porque él no sabía, esto es un vidrio que me resiste. No, él simplemente vio un vacío y se detuvo. Y hacían el comentario que no debiéramos perder ese control que nos imprime el miedo, porque después por eso es que los toreros terminan reventados por un toro, porque les perdió el miedo. Los serpentólogos terminan mordidos por una serpiente y el que aportilla el vallado lo morderá la serpiente, y pues eso es inevitable. ¿Por qué? Le perdimos el miedo. Cuando estamos aprendiendo a manejar, que pasen todos, cuando esté desocupado yo paso. Y ay, se arrancó, no arranco. Pero cuando ya nos tenemos confianza, se viene lejos, ¡pa! Perdimos el miedo, ¿no? Dios nos ayuda a no perder el miedo, por lo que el Señor dice: témele más bien al que tiene poder para echar tu alma en el infierno, ¿no? No sé si se alcanza a ver la señora con la tarántula. Mientras esté dormida no pasa nada. Y la tarántula pasó derecho y no hubo lío. Pero si se despierta, ¿qué va a pasar? ¡Ay! Y ¡pum!, mordida por la tarántula. ¿Por qué no se quedó quieta? En el libro del hermano Bill, el Pentecostal, del hermano Bill Dross, misionero que estuvo en Cali, cuenta una anécdota que alguna vez estaban en un lugar campestre, pues de monte. Y cuando él se dio cuenta, sintió que algo se movía en los pies. Y entonces trató de identificar, claro, una serpiente. Y con su familia dormidos ahí en esa carpa. ¿Qué hizo él? Señor Jesús, tomarán en la mano serpientes y si hay cosa mortífera, estamos en tus manos. Y no le dijo nada a ninguno y se quedaron dormidos. Él también se durmió. Al otro día no supo ni a qué hora se fue la serpiente, qué más hizo, no les pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si se levanta? ¡Cuidado que hay una serpiente! Todos salgan con cuidado. Seguro que muerde a más de uno. Pero él decía: no, pues tengo en quién esconder mi miedo. Pues claro que sentía. Él no era serpentólogo, pero tenía un Dios que le había dicho: aunque pases por el fuego, no te quemarás, y por el agua no te anegarás, ni la flama arderá sobre ti. El deber también nos impulsa. Es que debo. ¿Usted por qué vino al culto hoy? Porque es que debo ir. ¿No ve que yo soy servidor y si no voy después el hermano Jorge me la figura? Bueno, por deber, por lo menos vino por deber. Usted vino por ira. Mi papá dijo que no fuera, pues me voy. Y se vino al culto de pura rabia. Pudiera ser. ¿Pudiera ser por miedo? Ay, yo vi eso que pasó y ahí se está muriendo la gente. Yo mejor voy a ver si Dios me ayuda. Por miedo. O por deseo. Ay, es que deseo que el Señor me bendiga. Y bueno, y hay muchos más desencadenadores de las acciones humanas. Hay uno que nos falta. Miren la gráfica. ¿Qué es? Hubo una riada, sí señor. Y mucha gente quedó atrapada, sí señor. Y aquí llegaron los rescatistas y están tratando de sacar, ¿a quién? A una mamá que está protegiendo con su cuerpo a su hijo. ¿Por qué si ella pudiera haber salido a flote, dejar al niño, qué pena, mijito, pero yo no me voy a ahogar con usted, menos por usted? Pero ella trató de protegerlo con su cuerpo y ahí quedó atrapada. ¿Eso es por miedo? ¿Por ira? ¿Deseo? ¿Deber? ¿O por amor? ¿Alguna vez han hecho cosas por amor? ¿Cuál de todos es más fuerte?
¿Cuál es más fuerte? El amor. El Señor dejó su gloria y vino por amor a salvarnos. Por amor, no por deber. Es que yo dije y me toca. No, Él vino por amor. Yo me acuerdo la angustia y el miedo que me producía una compañera, Marta Cecilia. Ay, Dios mío, yo no era capaz de decirle nada. Pero es que yo sentía cosas muy bonitas y al fin le escribí un poema y se lo escondí en Entropía, en el libro de física. Cuando abrió se lo quité y bueno, y aquí estamos. ¿Por qué me atreví? Por amor. Gracias a Dios cuando nosotros estamos inspirados en forma adecuada. Entonces vamos a mirar cómo estas razones que el hombre encuentra para actuar llevaron a que algunos dieran fruto equivocado o pudieran corregir lo que hicieron mal sus padres. Un buen padre se supone que debe tener un buen hijo. ¿Recuerda que lo mencionamos? Y un mal padre, pues, chupe, le va a tocar un hijo malo. Pero es cierto que hay veces que padres buenos tienen hijos malos y padres malos tienen hijos buenos. Yo creo que usted conoce más de un caso de esos. Entonces, para no ponernos con cuentas del Dani, ¿sí?, para mirar con estadísticas de aquí o de medicina legal que se podría mirar, démosle un vistazo a la Biblia. ¿Qué nos cuenta la palabra? En el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Bueno, habíamos mencionado a Isaí, David y Absalón, ¿no? Isaí, el padre de David, era un hombre agricultor, era un hombre de tierra y tenía ganado, tenía ovejas, pero su hijo resultó siendo rey. Era de esperarse que el nieto, Absalón, hubiera sido un mejor rey que David, pero le usurpó el trono, deshonró a su padre, tomando las concubinas y exhibiéndose públicamente para avergonzarlo. Hizo componendas para que la gente le quitara el respeto y trató de darle el golpe de estado. De hecho lo hizo y David no fue a pelear, dijo, no, yo me retiro, si es la hora, pues bien, y si no, Jehová peleará por mí. Entonces no hay garantía que Isaí tenga un hijo bueno, bueno, sí le salió bueno. Y David un hijo bueno, le salió malo. Gracias a Dios que no era hijo único, y si no hubiera quedado frustrado, pero tuvo otros hijos y otras hijas. Saúl, ese rey loco, ¿recuerdan que persiguió a David? Tuvo un hijo, Jonatán, y Saúl quería perpetuarse en el trono para podérselo dejar a Jonatán, su hijo, a Jonatán. Y entonces quería que Jonatán pensara como él. Pues es que este es tonto, no se da cuenta que el trono va a ser suyo, todas las naciones son así. Pero el otro decía, no, yo no. Y se hizo amigo de David. Mientras que su padre era enemigo, Jonatán se hizo amigo de David. Y en el momento crucial, cuando le decía, no, mi padre no es así de malo, pero le digo, vamos a hacer una cosa, yo voy a estar pendiente, dependiendo de qué actitud tenga mi papá, yo le aviso. Y David no fue al banquete ese día, se quedó esperando. Jonatán le había dicho, si cuando yo venga con mi paje de armas, con mi escudero, con mi siervo, y yo comienzo a practicar el arco y lanzo flechas y él viene a recogerlas, si yo lanzo las flechas que caigan antes de él, todo está bien, véngase. Pero si lanzo las flechas que caigan después de él, piérdase, porque mi papá sí tiene mala intención. Pero no dude de él, déjeme, yo investigo. Investigó y todo, y tuvo que decirle, váyase. Y David se estuvo escondiendo de Saúl, que lo persiguió como una pulga en el desierto. ¿Cierto que es como para cogerle rabia? Y lo tiene ahí acurrucado en una cueva, ocupado en una situación en donde no quería que nadie lo acompañara. ¿Cierto? Se estaba cubriendo los pies. Ese es el eufemismo, que en la traducción bíblica debiera decir, no que entró a ser del do, sino que entró a... Pero la Biblia es muy cuidadosa con los susceptibles. Pero Dios ya no quería para nada a Saúl. No obedeció y se rebeló contra el profeta. Antes bien he obedecido a Jehová. Así no se obedece. Y el profeta tuvo que matar a ese rey para mostrarle cómo se obedece.
Pero cuando llegó el momento en que Saúl y Jonatán murieron y vinieron a contarle a David, lloró por los dos, no solamente por su amigo, sino por el rey, los endechó. Y al que remató a Saúl lo mandó matar, mátenlo. ¿Cómo levantó su mano contra el ungido de Jehová? Era un hombre perverso, le arrojó lanzas, lo quería matar, lo buscaba para destruirlo, lo tuvo a punto de poderlo matar y le respetó la vida porque era el ungido de Jehová. Está en decadencia, pero es el ungido. ¿Pero qué pasó después de eso? David pues ya estaba en el trono establecido y de pronto preguntó a Siba, oiga, ¿queda algún hijo descendiente de Saúl? Dijo, sí, hay un hijo de Jonatán, pero es un niño que pobrecito, le dieron un porrazo cuando pequeño y quedó lisiado. ¿Y dónde está? Por allá en Lodebar. Eso allá no es como Agua de Dios aquí en Colombia, leprosos. Era un lugar de desecho. Dijo, vaya, tráiganlo. Y que dígale que el rey lo mandó llamar. Y Mefibosé llegó, lo bañaron, lo arreglaron, pero él tenía su problema. Y cuando le dijo, no, siéntese aquí, tomen los bienes y restitúyanselos. Y usted ayúdeselos a manejar, porque él no tiene habilidad para manejar un capital grande. Y el rey lo restituyó. Total que Mefibosé terminó siendo príncipe, no por el abuelo ni por el papá, sino por la gracia de Dios. Porque David tenía un corazón lleno de ¿qué? De ira, de deber, de miedo, no, de amor. No importa que me hayan tratado mal. Con razón vino a ser tatarabuelo del Mesías, ¿no? Porque tenía un corazón parecido al del Señor. Pero estos que vienen, hermanos, ay Dios mío, aquí tenemos a Manasés, Amón y Josías. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pregunto, ¿Manasés fue bueno o malo? Malo. Vaya, lea ese capítulo 19, ese capítulo 20 dice, oiga, qué hombre tan malo. Oiga, ¿cómo es capaz de levantar imágenes y todo? Y no. Luego encontramos en el verso 19 y 20, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Claro, de padre malo, hijo malo. Y luego en el capítulo 22, versos 1 y 2. Entonces ahora que este Amón muere y es reemplazado, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¡Ay, qué locura, un niño de 8 años reinando! Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Leer la historia de Josías, hermano, cómo a los 18 años dijo, vamos a limpiar el templo, y que ese es el libro de la ley, pero ¿por qué estaba olvidado? Rasgó los vestidos, léanlo, y comenzó a leerlo y llamó y todo, y terminó restableciendo el culto que se ha perdido desde el periodo de los jueces. Y apenas era un muchachito de 18 años. Hermano, es que los adolescentes son así. Bueno, ¿y este qué tenía de raro? ¿4 ojos? O simplemente que en cambio de hacerle caso, pero es que yo soy hijo de Joram, soy hijo de, ¿qué más me espera? No, resulta que no. Él oyó las enseñanzas de su madre, que seguramente no fue como la de los otros, sino que esta sí lo vio por donde era. Y él prefirió querer parecerse a David, su padre. Ignoró a todos los otros, me voy hasta David y voy a ser como él. Encontramos otro grupo de familiares, Joram, Ocosías y Atalía. Venían de Judá, de Josafat, de Judá.
Cuando Josafat murió, después de haber hecho muchas obras buenas, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y vaya, lea cómo fue de avergonzante. Un hedor y un problema, y murió de eso. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que nadie lo recuerde con cariño. En 2 de Crónicas continúa. Cuando Ocosías, el hijo de Joram, comenzó a reinar, era de 42 años. Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Sí ayuda la herencia cultural? ¿La genética? Hijo de, instruido por. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. En 2 de Crónicas 24, 1 y 2, de 7 años era Joás. Vamos con Joás. Cuando comenzó a reinar, bueno, Atalía usurpó el trono, se declaró reina, era una mujer más mala que Jezabel. Pero ahora viene Joás, y en Joás intervienen Joiada, un sacerdote, y los príncipes de Judá. Y dice la palabra, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Es que cuando son chiquitos salen buenos, porque Josías tenía 8 y miren la calidad de reinado. Murió joven porque dijo, no quiero que vea la destrucción que viene. Pero restableció el culto, tantas cosas. Nunca ningún rey se convirtió con todo su corazón a Jehová como lo hizo Josías, dice la Biblia. Y este que es de 7 pues va a salir mejor. Cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Un buen consejero, y para que el muchacho le hizo caso, hizo lo recto. Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Joiada era un sacerdote, no era un rey, pero lo enterraron con el rey. En cambio estos otros sí en la ciudad, pero no en el cementerio de los reyes. No quieren que lo recuerden, ni siquiera prendieron con Ocosías, ni siquiera prendieron fuego ni nada para mostrar que ¡ay, murió un gran hombre! No. Mira lo que dice ahora, muerto Joiada, el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿A quién? A Joás, ¿cierto? Y el rey los oyó. Bueno, muchachos, ya me quité ese viejo de encima. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Antes, durante el tiempo de Joiada, que se rebeló contra Atalía, defendió la casa y la restableció y todo, porque hizo lo recto. Pero cuando murió ese buen mentor y quedó con su generación, entonces los oyó y olvidó la casa de Jehová. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y comienza una decadencia, pero me impresiona, hermanos, de una manera tan especial ver que dos reyes malos, pero el otro es un muchachito que no le siguió el camino. Sí hay control cognitivo, sí se puede dar un fruto diferente. De esos vándalos hubiera salido un vandalito, pero no, salió un buen muchacho, un buen rey. Total, que si usted tiene un problema porque un hijo no quiere caminar, haga su trabajo. Pero recuerde que el designio de Dios es salvarlo y que lo adore. Pero él tiene su propio control cognitivo. Y él puede decir, no quiero. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Claro, la obediencia es la forma más sublime de usar la voluntad.
Dios nos dio voluntad, nosotros actuamos por la voluntad. Tenemos el neocórtex que nos permite tomar decisiones. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115. Otro salmo más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que yo amo. Por amor obedezco tu palabra y las cosas cambian. Si es por miedo no funciona, por ira no. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Note cómo los salmistas están clamando por algo que ellos no sabían que iba a llegar. Nosotros sí recibimos el Espíritu Santo. Tenemos una ventaja muy, pero muy grande. ¿Quién pecó para que naciera ciego? ¿Este o sus padres? ¿Qué dijo Jesús? Ni este ni sus padres, para que la obra de Dios se perfeccione en él. ¿Podríamos decirle al Señor, tú eres la razón de mi vivir? Decir, Señor, por amor a ti, lo que sea. Pregunto, ¿puedo anular su voluntad? ¿O Dios se sale con la suya porque tiene un designio? No, yo me puedo salir del propósito que Dios tiene. ¿Quiere salvarme? Yo encojo los hombros y digo que no, me salgo. Él no me va a obligar. Usted tiene todo el derecho a descarriarse si quiere. ¿Por qué? Dios no lo va a obligar. Sufre, llora, le duele, pero no lo va a forzar, porque Él respeta la voluntad del hombre. Pero cuando el hombre la pone en Él, su voluntad, como decía el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado, entonces dice, con este podemos trabajar y hace maravillas. ¿Recuerdan el himno del hermano Carles? Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti. Decirle lo más profundo de mi afecto, ay Señor Jesús, gracias, no hay para comer. Señor Jesús, gracias, mire cómo me trataron, pero bendito tu nombre, tú me amas. Los suspiros te los debo a ti, porque si no, ¿cómo hubiera sido? Que no, yo hoy consigo como sea. El que me la hace, me la paga. Dios puede anular mi voluntad. Ya vimos que yo puedo anular la voluntad de Dios, el designio de Dios, porque encojo los hombros y no le hago caso. Si Él dice, bueno, te vas a condenar, no me interesa, es cosa mía, es mi vida. Y dice, no es tu vida, yo te la di. Pero ahora pregunto, ¿Dios puede anular mi voluntad? Voy a repartírsela en dos partes. ¿Dios tiene poder como para anular mi voluntad? Claro. ¿Nos puede volver autómatas? Desde luego. Entonces, ¿por qué no lo hace si le estamos pidiendo que nos salve? Que dice, es que no es así, yo no lo voy a meter en un túnel. Ustedes están en un mundo en donde tienen que decidir. No le hagan caso a los instintos, porque hay malos consejeros que les desvían los instintos y los entrenan como perros de guerra. Hay gente entrenando a nuestros niños que quieren mostrarles que ellos deben explorar a ver si finalmente son niños o niñas o niñes. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdanos para hacer nuestro trabajo. Dios pudiera hacerlo, pero Él no lo hace. Respeta el libre albedrío que le dio al hombre. Para que no digas que tú me salvaste a las malas, yo no quería. O al contrario, claro, como yo no era el preferido, por eso no me salvaste, tanto que te rogué, pero es que yo te di la palabra y no hiciste caso. Amo a mi Dios porque Él me ama. ¿Recuerdan ese coro antiguo? Amo a mi Dios porque Él me amó primero. Me parece que este versículo nos puede dejar pensando. De 25 años era Amasías, otro rey, cuando comenzó a reinar, y de 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Pregunto, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo? No estoy preguntando que diga la respuesta correcta, opine. No hay sino dos, bueno o malo. ¿Hizo lo bueno o anduvo en los caminos de sus padres malos? Mira lo que dice la Biblia y que Dios nos ayude a pensar en serio. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Lo recto, aunque no de perfecto corazón. ¡Wow!
Mano, ¿cómo me salió la predicación? Excelente. ¿Se dan cuenta? Es que el Señor se la echó conmigo. No fue de perfecto corazón. Sí lo hizo bien, ¿para qué? Pero no era de perfecto corazón. Si yo me paro aquí para cantar, ayudar, a dirigir, pero para que me vea la hermana Marta Cecilia y salga flechada, ¡ay, qué hombre cómo canta de lindo! ¿Le estoy haciendo lo recto? Sí, canté bien. Y la gente, ¡ay, tan bonito ese himno! Pero no es de perfecto corazón, porque tengo otro propósito. No es por amor a Dios, sino por mis propios deseos, mi ira, mis cosas. Entonces, ¿de dónde sale mi fruto? El domingo tendremos que terminar este tema para mirar cómo es el fruto que nosotros damos y qué hacer para que no salga malo. Dios no me va a obligar. Tan lindo Él que no nos obliga. Así se lo roguemos. Señor, oblígame. Dice, no, esto es una relación de amor. Tú no me obligaste a morir en el Calvario. Yo decidí, pero por mi pobreza tú eres enriquecido. Recíbelo. Pero es que no tiene cara de riqueza. Dígame que al final verás la victoria. Ay, Señor, tú eres muy mentirosito. Es algo en donde no le creo. Pero Él sí quiere ayudarnos. No hay nada que le quede difícil al Señor. Nos puede sacar del hoyo más profundo. Pero tenemos que comenzar a obedecer su palabra. Porque es la herramienta que Él usa para que el fruto sea bueno. Léase la historia de Josías. Encontró la ley y eso le cambió la vida. Y dice que no hubo ni antes ni después de él un rey que se convirtiera con todo su corazón a Dios como lo hizo Josías. Dios los bendiga, hermanos.